Bien, en este primer vídeo vamos a aproximarnos al concepto de electricidad. Podemos definir la electricidad como la acumulación o el paso de cargas. ¿De dónde provienen esas cargas? Pues provienen de los átomos. Aquí tenemos un átomo, un ejemplo de un átomo que tiene un núcleo con protones positivos y una corteza con electrones negativos, como si fueran la Tierra y la Luna, que están girando, los electrones están girando en torno al núcleo. Bueno, pues siempre ocurre que el número de protones en el núcleo y de electrones en la corteza es el mismo. Si hay 4 protones en el núcleo, hay 4 electrones orbitando, cada uno en su órbita en la corteza. Cuando por alguna circunstancia eliminamos algún electrón de esa corteza, el átomo se queda con una descompensación, tiene más cargas positivas que negativas, con lo cual a partir de ahí empieza a crearse una carga eléctrica. Esos electrones pueden pasar de un átomo al vecino y ahí se produce un movimiento eléctrico y se produce una corriente eléctrica. Existen dos tipos de manifestación de la electricidad estática y la electricidad dinámica. ¿Qué es la electricidad estática? Pues la famosa prueba del algodón con el bolígrafo, frotamos y podemos coger un papelito, se queda pegado. El papelito se queda pegado. ¿Por qué es una electricidad estática? Porque no existe conductores que conecten la carga positiva que yo consigo en el bolígrafo con la carga negativa del papelito. No existe cable ni conexión que haga pasar esa carga eléctrica. Y por tanto, como son cargas de signo contrario, se atraen, pero no existe conexión. Sin embargo, también existe la corriente dinámica y la más fácil de entender es la corriente continua. En la corriente continua existe una carga positiva, una acumulación de carga positiva y una acumulación de carga negativa que se da en el generador. Por ejemplo, esta pila, este es el positivo y este es el negativo. Si yo las conecto a través de un conductor como este, los conecto, al final la bombilla se enciende. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que pasa es que la carga pasa del sitio positivo a través de la bombilla, enciende el filamento y al negativo. Y así constantemente están pasando cargas eléctricas, hasta que se descargue la energía química que tiene acumulada la pila. En este circuito, este es el generador de energía y este es el que consume la energía. Y los conductores son los cables. Pero tiene que haber un circuito cerrado para que esto exista. En cuanto yo abra el circuito, en cualquier sitio, en cuanto yo lo abra, ya no pasa la carga eléctrica y por tanto el circuito se interrumpe. También existen generadores de corriente alterna cuyo símbolo es este. Por ejemplo, yo he puesto que este generador es de 220 voltios y 50 hercios. ¿Qué significa eso? Significa que 50 veces por segundo el positivo y el negativo van cambiando. Unas veces el positivo está aquí y el negativo aquí, e inmediatamente después es al revés, el negativo es aquí y el positivo es aquí, con lo cual la carga eléctrica va y viene constantemente, pero el efecto es el mismo, la bombilla se sigue encendiendo. Bien, vamos a ver los principales efectos de la electricidad. La electricidad producida por un generador, como el caso de una pila, se puede consumir en los receptores distintos, por ejemplo, en luz, con una bombilla. También se puede producir luz con un diodo LED. Si conectamos correctamente el positivo y el negativo, producimos luz a partir de la electricidad. También pueden producir calor, como el que se produce en las resistencias eléctricas. Aquí tenemos una pequeña resistencia eléctrica, este es su símbolo. La resistencia eléctrica, al pasar la corriente por aquí, del positivo al negativo, esto se toca y está un poco calentito. Muchas resistencias se utilizan en circuitos más complejos. Esto está lleno de resistencias, como este circuito de aquí. También puede producir magnetismo. Esa es precisamente la base de funcionamiento de los altavoces. En los altavoces, la corriente eléctrica de la música entra por una bobina que tiene por dentro esto tiene un imán dentro y la intensidad del sonido vibrante vibra al igual que la electricidad, se mueve la membrana y se escucha. Esa es la base de funcionamiento precisamente de los relés que veremos a continuación. Y ese magnetismo también produce el movimiento como el de los motores. Al conectar una pila y un motor, vibra. ¿Por qué se mueve el motor? Porque la corriente eléctrica se convierte en imán. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí.
El efecto del electromagnetismo es el siguiente. Si yo tengo una pila y no pasa la electricidad, no hay corriente, 0 amperios, pues si yo acerco una brújula, pues la brújula no se interacciona con este circuito. Yo pongo una brújula cerca del circuito y la brújula apunta para el norte como tiene que apuntar siempre. Pero si yo pongo una brújula cerca de un circuito en el que sí existe corriente eléctrica, esa corriente eléctrica se convierte en un imán. Es decir, atrae a la brújula, por lo cual hemos hecho un imán que funciona con electricidad, es un electroimán. La forma de construir un electroimán es muy sencilla. Si cogemos cobre, un hilo de cobre largo, este cobre está barnizado, es decir, tiene un barniz, un esmalte, como si tuviera una fundita de plástico. Yo cojo este cobre, le raspo las puntitas, le quito el barniz en las puntas y cuando yo conecto el positivo y el negativo por este cobre, la corriente pasa, da muchas vueltas por aquí y llega aquí. Si yo le pongo un núcleo de hierro, esto se convierte en un electroimán, de forma que cuando yo acerque cualquier chapita, es atraída por este imán. Es como si fuera un imán que funciona con electricidad. Veamos cómo podemos usar el electroimán en un circuito completo, complejo, como es este. Aquí tenemos un circuito que tiene un electroimán. Este es el relé, el famoso relé. El relé es una bobina que si yo le meto por aquí voltios, esta bobina mueve la chapita y hace que estos conectores contacten, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este circuito, si yo lo acciono, veréis cómo se mueve. ¿Veis la chapita? Y es el efecto del electromagnetismo. Buenos días, yo soy José. Voy a hacer una presentación sobre algunos tipos de energía que conozco. Aquí hay 4, pero ahí os enseñaré 2 o 1, depende. La energía térmica. La energía térmica es una fuerza de calor parecida a la del Sol, solo que es más con fuego, la otra es más con luz y fuego mezclado. Y esto es la energía térmica, ¿veis? Esta es la luz y esto más o menos se mezcla y hace una pequeña energía. Bien, la otra energía que hablaremos ahora es la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es una energía que va por el conducto. Si no fuera por ella no podemos usar ni el ordenador, ni la tele, ni el móvil y cosas de eso. ¿Veis? Aquí va por estos cables de electricidad y si no fuera por la electricidad, como ella no estaría prohibida. Aquí la conectas con una lámpara y aquí tiene como unos cablecillos. Esa luz navega por aquí y unos cables así y este es su fuerza. Entonces, y ahora veremos la energía radiante. La energía radiante proviene de la naturaleza y se ve más bien por la luz visible del sol y las ondas de la radio. Aquí, la luz visible del sol. Ahora, energía química. La energía química es una energía especial, una energía bastante extraña y bueno, por ejemplo se puede realizar con una batería, pila, un metano. Por ejemplo aquí tenemos el mechero, por aquí dentro está el gas, pulsamos eso y esto es más o menos el fuego que si no fuera por esto, ahora bien. La energía nuclear se produce por las centrales nucleares, máquinas que salen el humo de esas torres así y produce a fuerza nuclear. Bien, ahora la energía eólica. Borra lo que pone allí en la pizarra. Por favor, ayuda. Es una energía que produce con el viento, con el aire. Aquí tenemos, por ejemplo, si vais por Granada, veréis una cosa así, algo similar, extraño. Y el aire va por aquí, esto se mueve, produce movimiento y produce la energía
Y ahora tenemos la energía solar. La energía solar es la energía que sí proviene del sol y es una energía también que es como el fuego, solo que es solo, se produce con un solo material y ya está, como una bola rodeada de fuego, ¿sí? Y ya está, energía solar y el sol y ya está. Bueno, un aplauso para Josan.